Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy, en lo que corresponde al área de lengua y literatura, vamos a seguir con la continuación de la página número 195. Anteriormente estábamos hablando sobre el cuento de ciencia ficción de lo que correspondía a Sueños de Robot. Ahora, en la página número 195, vamos a contestar las preguntas de lo que corresponde al cuento de ciencia ficción Sueños de Robot. Hagamos un recordatorio. Yo les envié a ustedes un video donde se explicaba ciertas cosas sobre la argumentación de este cuento. Y también asimismo les mandé un audiolibro. El audiolibro es una lectura, es la lectura en sí del cuento Sueños de Robot. Entonces, para que ustedes tengan mejor comprensión de lo que se trata en sí el cuento de Sueños de Robot. Ahora, dentro de lo que es las preguntas que ustedes tienen que contestar, en la página número 195 está verifico mis predicciones, en qué acerté y en qué me equivoqué. O sea, le está preguntando a usted si está acorde o no está acorde el título que corresponde lo que es Sueños de Robot y si se relaciona o no se relaciona el título con la narración. Ahora, dentro de lo que es la pregunta número 6, me pregunta en sí la narración de qué se trata. Por ejemplo, aquí me dice por qué Susan Calvin se estremeció cuando el robot dijo que había soñado. Recuerden que un ente que no es un ser vivo no tiene la capacidad para poder soñar. Entonces es algo lógico que una persona se asuste, por ejemplo, si diga que un televisor vaya a venir y vaya a soñar. No, no tiene la capacidad porque no tiene un cerebro para poder desarrollar esa capacidad que solo los seres vivos tienen esa virtud de hacerlo. Ahora dice la segunda pregunta, ¿por qué Susan Calvin estaba tan molesta con Linda Raz? Recuerde que Linda Raz es la que desarrolló el cerebro positrónico de Elvex, que era el robot. Entonces se molestó, por supuesto, ¿por qué? Porque no había pedido autorización alguna a la dueña que en sí, que era del laboratorio, que era Susan Calvin, que es la jefa de ella principal. Ahora, ¿para qué sueñan los seres humanos? Es algo muy importante de reflexionar. A veces nosotros tenemos ciertas emociones fuertes que nosotros suscitamos en todo el día. Esas emociones pueden ser apaciguadas por medio del sueño o ahondadas por medio del sueño. O también es la capacidad de descubrir algo que nos falta en nuestro diario vivir. Ahora, ¿cómo supo Elvis que había soñado? Él supuso que él había soñado porque recuerden que Elvis tenía la capacidad de ser desactivado. O sea, le hablaban y le decían, Elvis, desactívate, y él automáticamente dejaba de pensar. Entonces, a él lo desactivaron y él tuvo la capacidad de soñar eso que él indicaba de que él tenía él iba a ayudar a sus demás robots para poderlos liberar de lo que corresponde al yugo de los seres humanos. Ahora dice, ¿para qué eran diseñados y fabricados los robots? Pues bueno, se los fabrica, ustedes saben muy bien, para que sean beneficio de en sí de la humanidad, para que nos ayuden a desarrollar ciertas tareas que para nosotros se nos hiciera un poco extenuantes, ¿no? Entonces, para eso se ha desarrollado ciertas máquinas que van a ayudar a solventar tanto el tiempo como el sacrificio para poder elaborar ciertos productos que son ayudados por medio de estos aparatos. Ahora, dentro de lo que es las tres leyes de la robótica, esto está en la página número 193. En la página 193 habla sobre las tres leyes de la robótica. Usted simplemente lo que tiene que hacer es venir y copiarlas. Ahora, lo que corresponde dice cómo era la ley que tenía el robot en el sueño. Pues bueno, que era precautelar su propia integridad. O sea, él quería defender su propia integridad, excluyendo la del ser humano. Entonces, ¿en qué momento Susan Calvin decidió destruir al robot y por qué? Porque ella se dio cuenta de lo que el sueño que él tenía era convertirse en ser humano y tratar de ayudar a sus demás compañeros, que eran los compañeros robots, a que sean liberados de ese yugo que supuestamente tenían los seres humanos para que ellos sigan
tratando de trabajar en todo lo que los seres humanos deseaban, pues no. Entonces, este tipo de preguntas son exclusivamente de la narración. Ahora dice, reflexiono sobre los sentimientos, pensamientos y emociones que me produjo el cuento. Recuerde que todo tipo de texto narrativo denota una intención emocional. O sea, puede ser una intención como por ejemplo los cuentos de terror. Los cuentos de terror eran la intención de sentir miedo. En cambio, los de ciencia ficción, recordemos que también son reflexivos, ¿no? Porque nosotros ahondamos a ciertas situaciones que todavía son desconocidas y que pueden ser muy peligrosas para lo que es la integridad, no tan solo de la humanidad, sino de todos los seres vivos. Ahora dice, releo el cuento Sueños de Robot e identifico las características que hacen que este relato de ciencia ficción tomo en cuenta los siguientes elementos. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? En lo que corresponde a tema, voy a venir y voy a poner cuál es el tema, de qué se trata Sueños de Robot. El espacio. El espacio significa en dónde se elaboró la narración. El tiempo será presente, pasado o futuro. ¿Cuáles son los personajes? Recuerden que es Elvis, Susan Calvin y la doctora Raz. Elementos tecnológicos, tengo que mencionar todos los elementos que se encuentran dentro de la narración. Por ejemplo, está el cerebro positrónico. El cerebro positrónico que tenía la capacidad de soñar. Y términos que se utilizan, los términos extraños que se van a utilizar dentro de la narración. Ahora dice, escribo en mi cuaderno las expresiones que pertenecen al lenguaje científico. ¿Qué significa? Que usted va a escoger, por ejemplo, unos ¿cómo es que se llama? Oraciones, donde se venga y se entable cuestiones de nivel científico. Ahora dice, elaboro un mapa de atributos. ¿Qué es lo que voy a venir y qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar, por ejemplo, un personaje. Pongo Elvis. Características físicas, entonces usted tiene que describirlo físicamente a Elvis. La personalidad y las motivaciones de Elvis. Citas o acciones claves dentro de lo que es la narración y rol en el cuento. ¿Qué rol es ese personaje principal, personaje secundario? Usted tiene que colocar qué es. Ahora, dentro de la página número 196 también hay otras preguntas que usted tiene que venir y tiene que contestar. Aquí hay un pequeño párrafo, si usted ve, aquí hay un pequeño párrafo. Este párrafo usted lo tiene que leer y comprender y escoger una de esas tres opciones que corresponda al párrafo. Por ejemplo, dice, Susan Calvin no replicó, pero su rostro arrugado, envejecido por la sabiduría y la experiencia, pareció sufrir un estremecimiento microscópico. Susan Calvin no replicó porque estaba mirando un microscopio. Susan Calvin no respondió, pero sintió una pequeñísima turbación. Susan Calvin no replicó porque sufrió al estremecer el microscopio. Entonces, usted tiene que ver cuál de las tres opciones es la opción correcta dentro de lo que es el párrafo, a cuál corresponde. Ahora, dentro de lo que es la siguiente oración, usted tiene que asimismo leer la oración e interpretarla y colocar una de las tres acciones que está en la parte inferior. Ahora vámonos a la pregunta número 12. Esta pregunta número 12 la va a poner, la estrategia de contextualización la va a pasar en el lado de materia. En el lado de materia está hablando de la habilidad de encontrar el significado de algunas palabras usando una estrategia del contexto. O sea, significa el poder interpretar una palabra que no entienda de acuerdo a la narración. Eso es lo que indica, eso es lo que se basa esta estrategia de contextualización. Ahora, la pregunta número 13, esa usted la va a venir y la va a colocar dentro de lo que es la parte de tarea. Entonces, ¿qué es lo que quiere usted venir y hacer? Significa que usted va a encontrar el significado de las siguientes palabras. ¿Qué es temporizar? ¿Qué es geometría fractal? ¿Qué es desmantelarlo? ¿Qué es robot psicóloga? Todo eso usted tiene que venir y tiene que investigar de qué se trata. Ahora, en la página número 197, usted va a contestar las preguntas, tanto 14 como la pregunta 15 y como la pregunta número 16. Ya, la pregunta número 16, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Lo que va a venir y lo que va a hacer
es, aquí hay un cuadrito, ese cuadrito usted lo va a hacer, inicia, nudo y desenlace, y va a colocar cada uno de los pasos de acuerdo a la narración. A ver, esto está ubicado en el inicio de la narración, está en la mitad de la narración, o sea, en el nudo, o está en el desenlace. Entonces usted lo tiene que colocar en la parte que corresponda de acuerdo al cuadrito. Entonces, ahora en la parte inferior, en la página número 198, se encuentra lo que vamos a colocar en el lado de tarea. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el lado de tarea? Simplemente usted va a venir y va a pasar. Va a pasar cada una de las biografías de los autores más importantes de lo que son los relatos de ciencia ficción. Uno de los más importantes está Julio Verne. Mire, Julio Verne nació en 1828 en Francia y murió en 1905. Ya este autor fue uno de los más consagrados porque él vino y predijo muchas cosas que en la actualidad hay. Por ejemplo, hablaba sobre viajes a la luna, sobre los trenes, los vías de los trenes, hablaba sobre las mensajes en email, hablamos un poco de situaciones que en esa época, en los años de 1800, no existía. Ya, ahora está también Ray Bradbury. Ray Bradbury, en cambio, nació ya, es un poco más actualizado. Él nació en 1920 y murió en el año del 2012. Entonces, él también hablaba, pero en cambio, hablaba sobre seres vivos, pero en otros planetas, ¿no? Entonces, él hablaba sobre esto. De ahí hablamos de Isaac Asimov. Isaac Asimov, recuerde que es uno de los precursores de la palabra que creó, que se llama la robótica. Ya como es autor de relatos de ciencia ficción, tiene más de 500 libros escritos, pero uno de los más importantes y los más emblemáticos fue Sueños de Robot, porque Sueños de Robot hablaba sobre un tema muy futurista que en la actualidad ya se está mencionando y ya se han creado ciertos robots donde hasta el aspecto físico del ser humano son similares a la de nosotros, ¿no? Ya hasta ahí nos vamos a quedar dentro de lo que corresponde a lengua y literatura. Vamos hasta la página número 199 y vamos a pasar las tres biografías que corresponden a Julio Verne, a Ray Bradbury y a Isaac Asimov. Hasta ahí vamos nosotros a quedar. Entonces recuerden que todas las actividades de lengua y literatura tienen que pasarlas en el cuaderno, tanto del lado de materia como también en el lado de lo que corresponde al lado de tarea, ¿no? Entonces, sin más que decirles, estudiantes, por favor, pónganse en hacer las actividades, no se atrasen. Espero que cuando ya retomemos las clases presenciales, todos puedan cumplir a cabalidad sus actividades que han sido designadas por cada una de las asignaturas.